También, obviamente, en esta suerte de omisión de acto funcionarial como consecuencia de haber recibido, aceptado o condicionado una coima o una prebenda, pues estarían los casos de cumplimientos tardíos o maliciosos de acto o trámite con una completa dilación o desprecio por parte de los plazos legalmente establecidos. Bueno, con esta parte de cohecho activo, perdón, cohecho pasivo propio, hemos terminado esta primera parte de cohecho pasivo propio. Ahora, digamos, queda por resolver el cohecho pasivo impropio, ¿no? Obviamente dejando de lado que esto es un delito de peligro, es un delito de mera actividad claramente, o sea, el cohecho en general, cohecho pasivo, es un delito no de resultado lesivo, claramente, no es que, no es como en el homicidio, no es como en la relación sexual, que tiene que ver claramente una lesividad material objetivamente percibible por los sentidos para consumar el delito. No, aquí es simple y llanamente un delito de peligro, de mera actividad, ¿no? Y así lo ha determinado la jurisprudencia, y creo que aquí no hay ninguna controversia en ese sentido. Es un delito de mera actividad y de delito de peligro abstracto. Ojo, abstracto, no concreto, sino abstracto. Así lo ha entendido la jurisprudencia, abundante jurisprudencia, que indica que esto es un delito de simple o de mera actividad, en la cual también he dicho de que es un delito doloso, con dolo directo, claramente, ¿no? Difícilmente podremos aceptar, sobre todo en los dos últimos cohechos, ¿no? Cohecho, el solicitante tiene que ser un cohecho, un dolo directo, y en el condicionado claramente. Podríamos aceptar de alguna manera un dolo eventual en la aceptación, digamos, en el primer párrafo, en la primera variante del 393. Cuando el sujeto activo se representa la idea de que la aceptación puede, digamos, representar la idea de que habría una coima, pero él las acepta y sigue, ¿no? Y sigue actuando, y acepta, aun cuando él no esté seguro de que, aun cuando él esté seguro de que esto pueda representar una idea de reprochabilidad penal, pero sigue y acepta el medio corruptor, ¿no? Claramente acepta el pactus celeris, como se le conoce en la doctrina. Ahora bien, ahora en relación al cohecho impropio, que es la lámina cuarto, me parece que es la lámina cuarto, el cohecho pasivo impropio, que digamos está regulado en el artículo 394, primer párrafo, pero aquí, a diferencia del anterior, solo en el primer párrafo al menos, se criminaliza dos verbos rectores: aceptar o recibir. Aceptar o recibir, ¿verdad? Entendido el cohecho pasivo, porque aquí el funcionario sigue siendo el protagonista principal, el funcionario, el servidor público, sigue siendo el protagonista principal, que claramente el 394, y así lo ha establecido la doctrina, es un delito penal, es un tipo penal residual o de recogida, ¿no? ¿Verdad? Y este tipo penal sí ha recibido duras críticas por parte de la doctrina, llegando a plantear en algunos casos hasta su destipificación, ¿no? En la doctrina española, por ejemplo, Muñoz Conde, García Arroyo, es muy ácido, muy crítico en este tipo penal, ¿no? Que no debería existir, porque se estaría criminalizando cuestiones que tienen que ver más con el ámbito del derecho disciplinario, el derecho administrativo sancionador, ¿verdad? Este tipo penal, que también ha tenido sus modificaciones en el año 2004, como les dije, tiene, digamos, la aceptación, que es, bueno, no voy a redundar aquí
en qué es aceptar ni recibir, porque ya lo he analizado en el primer cohecho pasivo, pero sí tener en consideración que el tema principal aquí es que acá el funcionario público acepta, recibe o solicita los medios corruptores, donativo, promesa o ventaja o beneficio, no a consecuencia de vulnerar o transgredir sus derechos funcionariales, sus deberes funcionales, sino aquí lo que vamos a analizar es dos cosas. Primero, el acto propio del cargo, es decir, o acto no prohibido legalmente, es quizás lo que explicaría su mayor distinción con el cohecho pasivo propio. Es decir, porque en el cohecho pasivo propio es un acto, digamos, que está prohibido legalmente. Es decir, tú te estás vendiendo tus deberes funcionariales al mejor postor, pero con la agravante de que estás vulnerando tus deberes funcionariales, ¿no? Ahí donde no deberías aplicar la ley, pues la aplicas de manera errónea. Aquí, sin embargo, es un menor disvalor de la acción, claramente, sí, porque estás cumpliendo un acto propio del cargo, es decir, que deberías hacerlo, por ejemplo, corresponde que le des el certificado de licencia a una discoteca, a un local comercial, sí, corresponde porque tiene todos los requisitos que se le había pedido con antelación, ¿verdad? Entonces, eh, ahora bien, ¿cuáles serían eh, los supuestos en los cuales uno estaría cumpliendo un acto propio del cargo? Por ejemplo, el Tribunal Supremo Español ha hecho interesantes supuestos en los cuales uno estaría ante un acto propio del cargo. Primero, cuando el funcionario actúa dentro de sus tareas que legítimamente pueden darle encomendado sus superiores. Segundo, cuando la confección del acto pertenece a la competencia de la oficina donde el funcionario público desarrolla sus tareas. Tercero, cuando el funcionario tiene la guarda y custodia de un asunto, ya que lo tiene a su cargo. Cuarto, cuando por estar destinado a determinado organismo aprovecha su libre acceso. Y quinto y último, cuando el acto o la omisión no resulten manifiestamente extraños a él. En cambio, si el funcionario aparenta competencias, estará ante un delito de estafa. Es decir, todo lo que tenga que ver con un acto propio de su cargo, ¿no? Que corresponde darle, pero al litigante, pero él acepta el medio corruptor. No sé, de repente como les dije, el director de la municipalidad que le toca justamente otorgar licencia de funcionamiento, pues se vende al mejor postor, ¿no? Y el otro supuesto es respecto ya no al acto propio del cargo, sino a sin faltar a sus obligaciones, sin faltar a sus obligaciones, que alude a la posibilidad negada de que los actos propios del cargo público practicados o por practicar por el sujeto activo del delito puedan generar alguna infracción, obviamente, de tipo administrativo. Es decir, está dentro de sus roles especiales. Está dentro de sus roles especiales. Se mueve, obviamente, esto dentro del ámbito de la neutralidad de la conducta, ¿no? Por ejemplo, el servidor público, digamos, el asistente en función fiscal, que, digamos, cobra por sacar copias, ¿no? Sacar copias es su función, pero recibe dinero, ¿no? O para acelerar o retardar un acto propio de su cargo, ¿no? Y que está dentro de su función, es decir, no está incumpliendo ningún reglamento, ninguna norma. Pero este tema, obviamente, de recibir, aceptar o solicitar un medio corruptor es lo que se le es más reprochable. Claramente aquí esta conducta tiene que ser realizada a partir del dolo directo, ¿no? Aquí creo que no habría la posibilidad de trabajar un dolo eventual o un dolo de consecuencia necesaria. Y para, digamos, ya que estamos en el cohecho pasivo, también
tenemos que ir de la mano con lo que en el año 2018 me parece que se incorporó la corrupción pasiva y activa derivada de la función policial, ¿verdad? Esto fue muy criticado porque digamos, ya existe un cohecho pasivo en este delito. Sin embargo, el legislador lo que quiso es incorporar, incorporar un tipo penal especial en el 395-A, incorporar un delito de cohecho pasivo propio en relación a los miembros de la policía nacional, ¿verdad? En la cual también, de manera muy general, digamos, se incorporan los verbos aceptar, es decir, ya no es un funcionario público cualquiera, genérico, como está en el 393, en el 394, sino aquí en el 395-A, lo que se castiga ya es al funcionario policial, Policía Nacional, que acepta o recibe los medios corruptores. Y también solicitar, obviamente, también solicitar. Entonces, la corrupción activa y pasiva del ámbito funcionarial ha incorporado los verbos aceptar, recibir, solicitar y condicionar. Claro que para algunos dicen, ¿para qué era necesario hacer esto? ¿Era necesario incorporar un tipo penal especial de la policía? Bueno, hoy unos dicen que sí y otros dicen que no. Los que dicen que sí era necesario porque era incorporar, digamos, una suerte de conciencia del injusto, ¿no? Las conciencias del injusto como un ámbito, la conciencia del injusto como un ámbito que pertenece a la culpabilidad claramente, pues se tiene que nutrir de tipificaciones, de leyes que están incorporadas en el Código Penal. Solo así uno puede emerger la conciencia del injusto por parte del sujeto activo. Y si no hay leyes que incorporen conductas delictivas, pues no se va a formar nunca una conciencia. Es lo que pasa, por ejemplo, con el feminicidio, ¿no? O sea, quienes están de acuerdo con la incorporación y que tendría que ser más detallistas el legislador a efectos de que esto pueda motivar en la ciudadanía de realizar comportamientos delictivos, pero así como hay esta teoría que acepta que exista un cohecho activo funcionarial de la policía, también hay aquellos que dicen que no, porque sería mucha redundancia y el derecho penal no está para cumplir una función de carácter pedagógica. No, el derecho penal no tiene que cumplir una función pedagógica, una función digamos, de incursionar en valores éticos sociales a la ciudadanía. El derecho penal está para sancionar, ejecutar la conducta delictiva a aquel sujeto que ha quebrantado de las normas y ha vulnerado los bienes jurídicos. Para eso está el derecho penal. Y listo, punto, y nada más. Bueno, ahí dejamos esta discusión, pero lo cierto es que eh, está ahí, está en el Código Penal. Y bueno, yo creo que todavía no hay jurisprudencia que la haga un poco más interesante, pero lo cierto es que, así como está el feminicidio, que sería una suerte de, digamos, de ámbito amplificador o mejor dicho, de concretizador del parricidio, vamos a decir así, bueno, igual, el cohecho pasivo funcionarial policial también, desde ese punto de vista. Siguiente, por favor. Y aquí vamos al cohecho pasivo específico, ¿no? El cohecho pasivo específico, en la lámina número 5, digamos, al contrario de los anteriores que, digamos, aquí lo que se criminaliza son los ámbitos de decisión de magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, o Tribunal Constitucional o Tribunal Administrativo que tienen ámbitos, digamos, de decisión y que por ende también merecen una tipificación autónoma, ¿no?
autónoma, porque, digamos, está claro de que los cohechos pasivos del 393 y el 394, si bien es cierto, también el funcionario público, también el funcionario público tiene ámbitos de decisiones, pero vamos a decirlo así, de menor escala, ¿no? Vamos a decir así, de menor escala. Aquí ya estamos hablando de la administración de justicia, y donde debe reinar con mayor fuerza la objetividad y la neutralidad y la imparcialidad, claramente, claramente. Además, asiste en la Constitución, asiste en la ley de carrera judicial, la carrera del Ministerio Público, ¿verdad? La carrera fiscal, pero también aquí están los miembros del Tribunal Administrativo, del Tribunal Constitucional, y hasta creo que con mucha discusión y con mucha controversia, los peritos, ¿no? Tres veces en el 395 está el perito, claro, el perito que ámbito de decisión toma, ¿no? O sea, porque el perito no va a ser comparado nunca pues a un juez, claramente, aunque con el perdón de los que realizan esta noble función pericial, pero el perito, digamos que acá me parece que lo que queriendo decir el legislador es que el perito que ha suscrito un tema controversial en relación a posibles actores de un delito y que está explicando a través de sus técnicas, de su profesión, un tema controversial, médico, contable, financiero, lo que fuera, y lo reprochable es eso, ¿no? Que el juez necesita de ese profesional y sobre pretexto de, digamos, de suscribir ese documento pericial, pues este perito se vende, ¿no? A uno de los sujetos procesales, ¿no? Y eso es lo que a veces es más reprochable aún, ¿no? Eh, digamos, y creo que con justa razón se criminaliza junto a los miembros del Tribunal del Poder Judicial, el Ministerio Público, el perito, el perito. Con todas sus controversias que podemos ver, inclusive hay una cláusula abierta, ¿no? Con la cláusula abierta prevista en el 395 para cualquier otro análogo a los anteriores de la posibilidad de incluir en la lista a posibles sujetos activos, como podría ser la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿no? Que resuelven casos disciplinarios, ¿verdad? O los jueces y fiscales de la de Justicia Militar Policial, por ejemplo, ¿no? Que también se ha visto o puede verse comprometido con este tipo de cohechos, ¿verdad? Claramente, claramente aquí también se ve un tema de los medios o las modalidades típicas, aceptación, el recibimiento y la solicitud. Y aquí lo interesante de este cohecho pasivo específico, ¿no? Es que tiene un elemento teleológico, ¿no? Tiene un elemento importante que lo hace distinto que quizá a los cohechos anteriormente analizados, que es que digamos, eh, que los medios corruptores, de los cuales ha sido ofrecido por el cohechante activo, por el extraneus, es que la acción tenga que tener contacto directo con la influencia o la decisión en un asunto sometido a conocimiento parte del sujeto activo. Es decir, que el sujeto activo tenga un asunto sometido a su conocimiento, a su competencia. Es lo que hablábamos hace una hora diciendo del cohecho, del cohecho pasivo, ¿no? Si no hay un ámbito de competencia por parte del funcionario público, pues es imposible hablar de cohecho, es imposible, vamos a hablar de otro delito, tráfico o lo que fuera, pero si no está dentro de su ámbito de competencia, no podemos hablar de cohecho. Y aquí claramente se tiene que ver eso. Pero que los medios corruptores hayan servido de influencia, de influir o decidir un asunto. Miren, asunto, esta frase o este adverbio, asunto, que se recoge en el 395,
¿Qué debemos entender por asunto? ¿No? Alude tanto a una serie de actos que conforman el procedimiento, que pueden incluir resoluciones menores como decisiones sustanciales o relevantes. Por ejemplo, comparecencias, medidas de embargo, mandatos de detención, concesiones de libertades provisionales, apelaciones, inhabilitaciones, laudos arbitrales, dictámenes periciales, archivamiento de procesos, dictámenes fiscales, decisiones administrativas, resoluciones del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Esos son los asuntos, ¿no? Y estos asuntos pueden ser objeto de influencia o de decisiones, aunque pueden ser usados de manera indistinta, ¿verdad? Este elemento típico de influir debe ser entendido en el sentido de que no se exige que el funcionario deba violar sus deberes funcionariales, sino que pueda estar dirigido en tanto que se viole sus deberes como para que los cumpla con mayor celo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, creo que digamos, los medios corruptores tienen que tener esa finalidad idónea de influir en la decisión que está a punto de tomar el funcionario del Poder Judicial, Ministerio Público o lo que fuera, ¿no? O que hayan decidido ese asunto que está sometido a su competencia, a su jurisdicción o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, no habrá delito de cohecho pasivo específico si un juez acepta una botella de whisky por parte del cochante activo después de que haya firmado la resolución que le otorgaba libertad. Pues el tipo penal es claro en ese sentido, es decir, que los medios corruptores hayan servido para la decisión o que haya tomado el funcionario público, ¿no? Si estos medios corruptores llegan a posteriori, ya la decisión ya tomada, ¿verdad? La decisión ya está tomada, no habría jamás un delito de cohecho pasivo específico. Lo que habrá es un cohecho pasivo genérico, ¿no? Porque ahí sí se criminaliza el cohecho pasivo antecedente. Y claramente, estamos hablando siempre en el cohecho pasivo específico de un delito, digamos, de un delito de peligro, es un delito de mera actividad, sigue siendo un delito de mera actividad, donde claramente se violan los deberes de imparcialidad, ¿no? Y que también es un delito, y aquí con mucha mayor razón, solo se admite el dolo directo. Solo se admite el dolo directo porque el diseño legislativo del 395 responde a la idea de que el dolo directo de primer grado sea a consecuencia de la influencia o decisión. Es decir, inclusive la jurisprudencia de la Corte Suprema solo acepta la realización por parte del sujeto activo del dolo directo, más no del dolo eventual, porque, digamos, si nosotros leemos, por ejemplo, el recurso de apelación 5-2017 Huánuco, del 9 de mayo del año 2019, de la Corte Suprema, dice que el elemento subjetivo a sabiendas de que está en el artículo 395, exige un ánimo deliberado de faltar o quebrantar a la imparcialidad, transparencia y objetividad, ¿verdad? Esto es, el fiscal tiene el deber de conocer que el solicitar y o aceptar donativo o ventaja económica a las partes procesales o a sus familiares para influir en una decisión fiscal es consecuencia del conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo, con lo cual quebranta sus deberes funcionariales conferidos por mandato constitucional y legal. Claramente, dolo directo de primer grado. Y así como hay un cohecho pasivo específico, digamos, para los sujetos que tienen los ámbitos de decisión, por favor, en la lámina 6, cohecho pasivo específico, tenemos el cohecho pasivo específico de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, claramente es un delito de infracción al deber de carácter institucional. Seguimos siendo
seguimos estando en un delito de participación necesaria en los ámbitos de delito de encuentro. Y aquí ya lo que se castiga son sujetos que forman parte de auxiliares de la Administración de Justicia. Por ejemplo, en el sujeto activo se castiga el secretario judicial, se castiga el relator, se castiga el especialista, se castiga el auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los sujetos anteriormente nombrados, que son servidores públicos, claro está, donde podrían, digamos, estar dentro del ámbito del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿verdad? Y obviamente se reprocha o se criminaliza de manera un poco atenuada en relación a los actos, a los sujetos anteriormente nombrados. Aquí lo reprochable es que, digamos, los sujetos, quienes están en el ámbito de administración de justicia, pues todos los deberes de neutralidad rigen los que están en el primer nivel, en la zona intermedia, o los que están en la zona, digamos, que cumplen funciones auxiliares, ¿no? Entonces también ellos deben tener los principios de objetividad y de neutralidad en todo su esplendor. Siguiente, por favor. Y en la 7 ya está la otra cara de la moneda, ¿no? En la lámina número 7 está la otra cara de la moneda, que es el cohecho activo, que obviamente tiene sus pares, ¿no? O sea, si hay un cohecho pasivo genérico propio, pues también tendrá su cohecho activo genérico propio, ¿verdad? Siempre emparentado. El 397, que es del primer párrafo que estamos viendo, se emparenta con el 393 del primer párrafo, que es el cohecho pasivo genérico propio. Y aquí ya los verbos rectores cambian porque aquí ya hay un ámbito de ofrecimiento, de ofrecer, dar o prometer, ¿no? Bajo cualquier modalidad, ¿no? O sea, acá ya no están los verbos de aceptar, recibir, sino están los de ofrecer de manera voluntaria. Y es el soborno que se conoce en el ámbito funcionarial. En el ámbito funcionarial, solo para sujetos activos que no cumplen función pública. Acá están los llamados sujetos extraneos, ¿no? Normalmente aquí están, en este contexto, pueden ser autores mediatos, de este tipo penal, ¿verdad? Ofrecer, el término ofrecer define una conducta de propuesta u ofertamiento, ¿no? Unilateral, claramente, ¿no? Que partiendo de un sujeto indeterminado va dirigido al funcionario servidor público, quien poseyendo esa competencia, ese ámbito o esa vinculación funcionarial, se compromete a su vez a realizar, o sea, digamos, acepta obviamente los medios corruptores y se compromete a realizar u omitir actos públicos de función o servicio que supongan un quebrantamiento a sus deberes funcionariales, ¿no? Claramente el cohecho activo genérico propio del primer párrafo es un delito unilateral, es un cohecho unilateral, monosubjetivo, como se dice en buen criollo, y digamos, a veces esta suerte de ofrecer, de dar, se puede referir a ciertos ofrecimientos mediante insinuaciones o actitudes, ¿no? ¿Verdad? Pero que tiene que ser claramente con la posibilidad de entregar, de conceder, de otorgar, de desprenderse de algo, eso es. Además, el tipo penal habla de tratar de corromper, ¿no? Tratar de corromper de manera muy general para estar dirigido a comprar o hacer que el funcionario venda la función pública, y claramente los medios corruptores serán los mismos que están incorporados en el artículo 393, ¿verdad? Obviamente aquí también se habla de ventajas materiales o ventajas inmateriales, ¿no? Acá podríamos hablar hasta los que se denominan los cohechos en triángulo, los cohechos en cadena, ¿verdad?
que tranquilamente pueden verse involucrados aquí. Claramente el cohecho activo no necesariamente puede entrar en concurso con el cohecho pasivo, porque claramente el cohecho activo puede existir sin cohecho pasivo, ¿no? El cohecho, digamos, el funcionario más bien puede verse indignado con la oferta que le hace el cohechante activo, que es un amigo, que es un allegado, y más bien se indigna, ¿no? Y aquí puede tranquilamente haber un caso en el cual solo se haya hablado o se habla de cohecho activo. Cohecho activo genérico o específico, es que si fuera para un juez o fiscal o para un funcionario administrativo que cumple actos administrativos, ¿no? Entonces, claramente aquí también hay un dolo directo, que el sujeto persigue con su pago o ofrecimiento que el funcionario servidor público viole o infrinja sus deberes, o que si fuera en el segundo párrafo, para que cumpla sus deberes funcionariales, para que cumpla sus deberes, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, en algún autor ha dicho que acá lo que se necesita es el doble dolo, ¿no? El dolo por parte del propio cohechante activo, que con conciencia y voluntad realiza el ofrecimiento de una promesa o de un medio corrector, y por el otro lado asegurar el dolo por parte del funcionario público, ¿no? Entonces, es como dicen, un doble dolo. Y claramente, en el último caso, siguiente, por favor, hablamos ya, bueno, así como hay un cohecho activo, así como hay un cohecho activo genérico y específico para jueces y fiscales, también hay un cohecho activo específico para secretarios, relatores, especialistas, auxiliares jurisdiccionales, testigos, traductor o intérprete, es decir, todos los que confluyen, todos los que están dentro o sujetos activos que están dentro de la administración de justicia, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Y también obviamente se habla de los estudios jurídicos, estudios de abogados que lamentablemente han sido involucrados, y bueno, también el legislador los ha incorporado como sujetos activos del cohecho activo específico. Obviamente todas estas conductas delictivas, digamos, las del funcionario público, están con inhabilitación del artículo 36, 37 y 38 del Código Penal. Es decir, no solamente si se prueba la culpabilidad de los sujetos involucrados, solamente tendrán una pena privativa de libertad, que en estos casos, en común de los casos, será efectiva, sino también una multa, que también como sanción se incorpora. Creo que en el 2011 se incorporaron las multas para todos los delitos del capítulo 18, sobre todo para los que se cometen por funcionarios públicos en contra de la administración pública. Se incorpora la pena de multa y también anexada a ella la inhabilitación de su cargo. Bueno, yo acá dejo mi intervención. Creo que espero no haberlos aburrido en casi estas 2 horas que vengo hablando. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted. Bien, para continuar con lo que se ha planteado en la sesión, al finalizar las interrogantes, vamos a pasar directo a ellas. Por acá tenemos algunos participantes que han colocado en el chat del Meet algunas cuestiones que les ha surgido durante la sesión. Por ejemplo, tenemos a Willard Carrasco. Dice, doctor, en el caso del verbo solicitar, ¿cómo probar en el juicio la complicidad del cohecho pasivo propio si el imputado solo realizó su conducta de llevar documentos por orden del gerente de la entidad pública a un particular? A ver, nuevamente, por favor, que no lo capté bien. Ya. Dice, doctor, en el caso del verbo solicitar, ¿cómo probar en juicio la complicidad del cohecho pasivo propio si el imputado solo realizó su conducta de llevar documentos por orden del gerente de la entidad pública a un particular? A ver, claro, claro, sí, bueno, si la propuesta fáctica es que
está, digamos que la realidad de los hechos es que solamente el sujeto imputado, acusado, solo entregó documentos por orden del jefe, me dice, ¿no? O sea, entregar documentos, algo así. Claro, si es así, no estaríamos dentro del cohecho pasivo solicitante, ¿no? Claramente, porque el cohecho pasivo solicitante tendría que haber un pedido, ¿no? Y si él cumplió una orden, pues estaríamos en otro tipo penal y no en este, no sería el caso. Bueno, tendríamos que ver unas eximentes en todo caso, y si habría un dolo por parte de esta persona, y claramente que sería un cómplice, pero digamos, cómplice tendría que ser un cómplice en tanto que tenga también la calidad de sujeto especial, ¿no? Que sea un funcionario o servidor público, ¿no? Para que sea cómplice, que ayuda, obviamente que se permite la complicidad en delitos de cohecho, claramente, ¿no? Bien, doctor, en todo caso invitamos también al participante Guillermo Carrasco para que pueda replantear o responder. Por acá había una consulta también, pero que otro participante parece que le ha respondido. De repente usted puede aportar algo más. Dice Waldir Carrasco. Doctor, en la forma solicitar del cohecho, ¿en qué momento se materializa el cohecho? ¿Antes o después de solicitar la dádiva? Dice. No, o sea, el cohecho pasivo solicitante se tiene que producir, digamos, o sea, digamos, yo tengo primero que solicitar digamos, la acción y después hacer la realización de la función pública, ¿no? Es en ese momento en el cual se debe producir el verbo solicitar, ¿no? O sea, primero se tiene que solicitar y luego se tiene que realizar la función pública, quebrantada o un acto de acuerdo a sus funciones, ¿no? Pero primero tiene que haber la solicitud.